bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. ¿Qué tal? Por aquí Guille, Developer Advocate para Iberia. ¿Cómo estás, Marcia? Bien, acá el verano ha vuelto a Finlandia, hace 200 grados. Y tengo el Bueno, ventilador apagado para ustedes, los que me escuchan, que no escuchan el ruidito. sí, estamos con las olas de calor y este cambio climático del que hablan, pero tenemos nuestros Community Days, están a la vuelta de la esquina, Barcelona en España, pero también al otro lado del charco. He Sí, visto Call for Papers para Ecuador, ¿no? sí, Chile, Perú, Argentina, Colombia fue hace poquito. Está todo el mundo el hispanohablante haciendo Community Days, así que busquen en sus países que capaz tienen suerte y encuentran ahí uno cerca y pueden ir. Generalmente los Community Days son organizados por los grupos de usuarios locales, donde gente de la comunidad da charlas. No, esto no tiene nada que ver con AWS en el sentido que no es un evento organizado por nosotros, así que las charlas que van a encontrar ahí suelen ser de gente de la comunidad, en las cuales pueden poner su charla, pueden aplicar para voluntarios, o si trabajan en empresas que son locales, pueden aplicar y ser sponsors y ayudar a estos eventos a crecer y a llegar a más personas, ¿no? Bueno, y para eventos nuestros, Reinvent, que será en noviembre en Las Vegas. Lo que pasa en Vegas queda en ¡Ah! Vegas, pero ya está abierto el plazo para que la gente se pueda ir apuntando y reservando el viaje. Sí, yo creo que acá tenemos que hacer un call out a la comunidad que nos escucha si les interesa un episodio con más detalles de Reinvent o no, si es algo que quieren escuchar, Ujú. para la gente que va, alguno extra o algo. ¿Vos alguna fuiste a Reinvent, Guille? Pues todavía no tengo ni idea. No he visto ni siquiera el calendario, pero habrá que hacer algún tips and tricks Este va a ser como para mi quinto Reinvent, así que acá a tope. a tope. Todos los tips los tengo. Pero bueno, así que con eso son los eventos que se vienen. Una cosa para los que nos están viendo por YouTube o nos están escuchando, estos episodios están disponibles en todas las plataformas de podcast y también en YouTube pueden encontrar el formato con video, así que a veces me preguntan, ¿está disponible en Spotify? Sí, y en 1000 otras plataformas, así que búsquennos ahí. Y con eso te dejo darle la bienvenida al invitado de hoy y presentar un poquito el episodio, Guille. Gracias. Pues el tema de hoy es bastante interesante. Yo lo he llamado neuronas en alta velocidad. Vamos a hablar de TDAH, que es el TDAH, cómo afecta a nuestra industria tecnológica. Cada vez vemos más compañeros y ya no solo TDAH, sino trastornos obsesivos compulsivos o TOCs, que llama la gente. Y para ello tenemos un invitado especial que es Bar Farrell. A Bar lo conocí hace ya unos años porque llevaba temas de comunidad, era la cabeza visible de Data on Kubernetes y al final hemos hecho buenas migas, le hemos invitado al podcast y darte la bienvenida, Bar. Gracias por estar aquí. Gracias, un placer. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco quién eres, de dónde vienes y a dónde vas? La última parte me encantaría saber, a ver si durante la conversación sale unas ideas. Pero bueno, yo soy originalmente de los Estados Unidos, pero llevo ahora 12 años viviendo en España. Conocí a mi mujer hace 13 años en Egipto, estamos estudiando árabe y nada, a través de un amigo en común, en un espectáculo de marionetas de los Beatles, que es una historia verdadera, nos conocimos y nada, empezamos a salir y tal, y luego un año vivimos en Londres un año y ahora 12 en España. ¿En qué parte estás, por cierto? En el norte, en el País Vasco, el peor clima de la península ibérica, pero bueno, se come bien aquí. El que Uno quiera tiene que pizza, elegirlo. tal cual. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poco todo este tema para los que nos están escuchando, que quizás esto de las siglas de TDAH, ¿qué significa TDAH? Vale, pues significa trastorno de déficit de atención y hiperactividad, ¿vale? Entonces, es un tema que seguro que lo voy a comentar más de una vez, pero es un tema, vamos a decir, recién estudiado, ¿vale? El propio nombre de TDAH, que en inglés es Attention Deficit Hyperactivity Disorder, apareció por primera vez, yo creo, en los años 80, ¿vale? Antes tenía otros nombres y tal, entonces históricamente no hay tantos estudios sobre el tema, entonces por eso
falta todavía más investigación, más datos para poder decir eso sí, eso no. A veces también hay trastorno de déficit de atención, pues lo que en inglés sería Attention Deficit Disorder, pero luego la otra parte de hiperactividad es otro componente que en ciertos casos aparece y en otros no. Entonces, en muchos casos, mucha gente piensa que es algo que solo afecta a niños. Y cuando digo niños, solo me refiero a los chicos, no tanto a las chicas. Pero eso no es cierto, que afecta a ambos géneros en todo caso. Pero es algo que afecta lo que indica el nombre, el tema de atención, ¿vale? Y alguien dijo una vez que no es el déficit tanto de atención, sino el déficit de la capacidad de elegir la tarea, la cosa que quieres hacer, ¿vale? Porque el cerebro recibe varios estímulos y el TDAH tiene mucho que ver con los impulsos, ¿vale? Que mucha gente puede tener una idea, pero en el caso de alguien que tiene TDAH, no solo una idea, sino el movimiento hacia la acción, pero lo quiero hacer, ¿vale? Entonces, a la hora de organizarse, de empezar y ejecutar una tarea, cuesta más. Y eso es mi caso, el tema de arrancar muchos proyectos, pero luego mantener, sostener o ejecutar, terminar, es lo que más cuesta. Entonces eso, pero vuelvo a repetir que es muy, muy importante tener en cuenta que hay casos y casos, hay también una parte, no solo la parte de atención, sino la regulación de las emociones, otra vez volviendo a la parte de ser personas muy impulsivas, que a veces las reacciones no son las que nos gustaría, sino las que salen. Entonces, son muchos factores que pueden ser distintos en muchos casos. Entonces, decir que mi experiencia como una persona con TDAH es la misma que otra, obviamente no, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que estamos hablando de un rango de síntomas, de comportamientos que pueden ser muy distintos en casos diferentes. Entonces, es importante tener esa parte en cuenta. ¿Cómo se manifiesta el TDAH? Porque aquí estamos hablando de un espectro, Sí. pero ¿cómo llegas tú a saber eso? Tener déficit de atención o hiperactividad, ¿no? Sí, en mi caso, bueno, volviendo al ejemplo clásico, que el niño en el colegio, que le cuesta mucho prestar atención, que es muy inquieto, que estar sentado muchas horas no es algo que le cuesta, eso sería como un ejemplo clásico. Otros comportamientos de interrumpir a alguien cuando están hablando, no por falta de respeto, otra vez el impulso, ¿vale? También con todo eso es algo bastante estudiado en el caso de TDAH es una falta de, en español se dice dopamina, ¿sí? De cuando una persona normal, esa palabra a veces es un poco peligrosa, pero una persona con un cerebro tradicional, por decirlo de alguna forma, neurotípico se dice, cuando hace algo, una cosa, recibe un chute de dopamina de ¡guau! Que he terminado, es un poco, no un subidón, pero la sensación de satisfacción y tal, en el cerebro de alguien que tiene TDAH es más posible que no recibe ese chute de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aburrimiento, también la necesidad de hacer otras cosas para poder conseguir esta dopamina. Por eso hay cierta tendencia para gente que en tema de TDAH o hacer deportes de riesgo o comportamientos de riesgo. Eso puede llevar también a una vida, vamos a decir, de delincuencia. Pero también la otra parte, quizás más positiva, puede ser que hay mucho encaje con gente que hace, o músicos, o gente creativa, o también emprendedores, ¿vale? Hay muchos casos de gente muy famosa que tiene TDAH, por ejemplo, Bill Gates, también Michael Jordan, pero también cuando se habla de Michael Jordan muchas veces él decía que aunque consiguió tanto éxito, que como nunca era suficiente. Y eso también es algo frecuente en casos de TDAH, de autoestima muy bajo, y también la necesidad de complacer a los demás, es decir, en inglés decimos people pleaser, porque no se valora muy bien su autoestima o lo que puede contribuir a un proyecto o tal, en donde siempre buscando que los demás estén contentos,
y a pesar del hecho de que quizás alguien esté dando demasiado o más que lo han pedido. Entonces, otra vez, se manifiesta en cada caso es distinto. En mi caso, desde hace, bueno, también un tópico, un estereotipo de TDAH que es como que la gente no saca buenas notas o no se les da bien los estudios. Eso no fue mi caso. Tanto en el colegio, instituto y luego la universidad, el tema escolar no fue algo que me costaba. Sí, la verdad es que notaba en la uni teniendo que leer mucho y tal, que me cansaba o que me di cuenta que estaba como repitiendo el mismo párrafo varias veces sin avanzar y ese tipo de cosas con los años, notando más lo que se llama en el mundo de TDAH disregulación de las emociones, es algo que sí noté desde una edad más... Una pregunta, Bart. Dime. ¿A ti te diagnosticaron cuando eras pequeño o te diste cuenta cuando eras grande? Buena pregunta. Yo en mi caso, el diagnóstico llevo 1 año y medio con ello, ¿vale? Wow. Sí. Así que viviste toda tu vida pensando que tenías, no sé, que eras difícil o no sé cuál era la palabra. No, es un acierto, porque al final, y ese proceso de descubrimiento, redescubrimiento, y lo que suele pasar también a la gente que recibe un diagnóstico no sé, con más años, que yo tengo 37, es casi un periodo de luto en el sentido de, wow, si hubiera sabido hace años que por qué estaba así o lo que me estaba afectando, o entender mejor comportamientos y todo. Pero bueno, lo importante es saberlo y tal. Entonces, en mi caso sí, fue... Y también es algo que provocó para mucha gente ir más para adentro en este proceso fue la pandemia. No. Muchas horas en casa, cuarentena, bueno, por lo menos aquí en España, fue unos meses fueron unos meses muy duros de estar como atrapado en casa y intentando otra vez la falta de capacidad de prestar atención a las cosas que quería hacer y muchas distracciones también para gente que tiene TDAH, temas como redes sociales, tal, te puede afectar bastante. Me estaba dando cuenta ya antes también trabajando en oficina, porque antes era profesor, daba clases de inglés cuando no sabía español y tal, es como el primer trabajo que conseguí cuando llegué a España, pero luego trabajando en una empresa, tener 50 pestañas abiertas, que no solo gente que tiene TDAH que suele hacer esas cosas, pero bueno, que cada vez me costaba más. Pero otra vez, en mi caso, la parte emocional ha sido tan importante, yo diría, y igual de las cosas más difíciles que la parte solo de prestar atención y otra vez arrancar proyectos y también terminarlos. Sí, muchas veces no se habla, al menos yo cuando escucho de TDAH es algo que no escuchás la parte emocional, escuchás de los chicos hiperactivos, escuchás de los chicos, como decías vos, que no se pueden quedar quietos, que no pueden terminar tareas, pero no escuchás la parte emocional, que capaz ahí es por eso, como decías al principio, que las chicas capaz no son tan diagnosticadas porque cosas de chicas, emociones... Claro, claro. Y si solo buscas comportamientos de el niño inquieto que se mueve mucho, pues vas a perder toda esa otra parte. Por eso también en casos de TDAH, de la parte de ansiedad, por desgracia, porcentaje de depresión, de todas Sí, esas cosas obvio. también se nota bastante más. Y lo que se llama en inglés disforia de la sensibilidad hacia el rechazo, en inglés se llama rejection sensitivity dysphoria, es o la realidad de ser rechazado o el miedo, la ansiedad que se nos va a rechazar. Si tenemos en cuenta hoy en día todo el tema de redes sociales, el tema de la belleza, cómo está afectando a todo el mundo, pero yo diría más a las mujeres, a las chicas que a los hombres, pero también afecta a todo el mundo. Son cosas que al final entran muy fuerte en todo el tema y es normal y típico que, primero, que hay mucha gente que ni cree en TDAH en el caso de adultos, que solo hago de niños, de jóvenes y tal, que desaparece, pero por desgracia no es así. Y cada vez más están detectando casos de adultos, pero yendo a tu pregunta, Marcia, que al final es
es eso, que mucha gente, hay gente que recibe un diagnóstico con 8 años, otra gente como en mi caso con 35, en donde cada caso es distinto en ese sentido. Capaz también cuando nosotros éramos chicos no había casi chequeos, o sea, era un niño inquieto. Y está. Al rincón, Sí. penitencia. Si tenías una madre latina, una chancletazo, yo qué sé. Sí. Yo lo comparo mucho con, antiguamente pasaba lo del colon irritable, ¿no? Que ibas de vareta todo el día en el baño porque te sentaba algo mal y no había, que era por glucosa, que Sí, era o por, celíaco. sí, por gluten, etcétera, ¿no? Y ahora sí lo hay. Entonces yo creo que esto también antiguamente eran culo inquieto, este niño hiperactivo, pero ahora sí que se está viendo y pasa igual con el espectro autismo, ¿no? Es tan amplio el espectro que las condicionantes de dónde estás en un nivel o en otro varían mucho dependiendo de muchos factores, como estaba comentando Par. Yo hay una cosa que sí me llama la atención porque has mencionado a Michael Jordan en el tema de TDAH. ¿Puede ser que eso sea que lleve un punto al no recibir esas dopaminas, el éxito, el que te lleve a ser muy, muy competitivo? Muy competitivo, muy autoexigente, ambicioso, y con la idea, eso, de que nunca, lo que acabas de decir, que nunca será suficiente. Y eso es algo una de las cosas que a mí más me han costado, es el tema de ser muy, obviamente no soy Michael Jordan, ni llegaré a ser ni la mitad, pero y es algo que cuesta, que al final que nunca es suficiente, que siempre necesitas más. El tema de aprobación, que no es suficiente si solo a mí me gusta. Necesito ese feedback de los demás para que... Y claro, volviendo también al tema de redes sociales, necesito que 2000 personas dan un like a lo que acabo de subir a no sé dónde. Ese tipo de necesidades que se genera, al final se puede acabar en un ciclo muy tóxico, porque nunca será suficiente, sí. Pero cuando consigues algo y pasas al siguiente, ¿llegas a valorar lo que ya has conseguido? ¿O simplemente es una marca en la lista? Venga, lo Bueno, siguiente. sí, no, buena pregunta. Sí, la verdad es que yo creo y me han dicho que valoro, a veces no valoro lo suficiente lo que hago y siempre, o es decir, más a los demás. Y también es como más el proceso y sobre todo el chute de empezar cosas y no tanto terminarlas. Y es como, vale, siguiente. Y es algo que, bueno, tras año y medio con el diagnóstico y tal, de intentar equilibrar mejor. um, pero entonces, ¿cuál es la definición de la excelencia? O si algo esté bien hecho o lo que sea. Y es algo que sí, otra vez es muy, muy personal, pero es algo que sí me ha costado. Y Una pregunta, para volver a tu historia bueno, en la pandemia te diste cuenta que había algo diferente y fuiste al doctor. ¿Cómo fue eso? Porque capaz hay mucha gente que nos escucha que siente que estas cosas le están prendiendo alguna lamparita y ¿qué Sí, hacer? no, buena pregunta. En mi caso, bueno, ya estaba con el tema de la pandemia, es cuando me di cuenta de que yo creo que es un buen momento para retomar el tema de terapia. Entonces, con mi psicóloga es algo que habíamos comentado y tal, y me decía, bueno, según todo lo que me estás diciendo y según los comportamientos y tal, podría ser, ¿vale? Eso fue una psicóloga en Estados Unidos, que además ha trabajado mucho con gente en la universidad y tal, que nos conocimos hace 15 años. Y entonces fui a 3 páginas web que voy a dejarlo muy claro, que una prueba online no significa nada oficial ni en ningún sentido, así que no estoy diciendo que eso va a misa, pero hice como 3 tests de eso y uno de los tests que hice empecé y luego es como que había muchas preguntas aburridas y entonces ni terminé, es como, igual es bueno, sería poder ser El resultado, si usted no termina el test, es muy probable que... es muy probable. Entonces yo estaba con la duda de que, intento conseguir el diagnóstico en Estados Unidos porque en idioma natal y además que en Estados Unidos voy a decir que hay más cultura o se habla más de TDAH y también TDAH en adultos.
y entonces tenía dudas de voy a hacer el proceso en España, no sé qué y tal, pero bueno, entonces buscando en internet encontré una asociación aquí en el País Vasco para todo el tema de TDAH. Trabajan más con niños y gente joven que con adultos, pero me puse en contacto con ellos, me hicieron una entrevista, una psicóloga y luego un psiquiatra, y me decían, antes de hacer el proceso más bien oficial, que por todo lo que estás contando y tal, parece que por lo menos merece la pena hacer este diagnóstico. Y entonces me hicieron unas entrevistas y luego un test, lo que llaman aquí en España un test psicotécnico, o que te dan como un triángulo, un círculo y tienes que adivinar cuál vas, cosas así que pasé mucha frustración haciendo la prueba porque era muy aburrido. Y nada, entonces cuando terminé el tema me comentaron 2 semanas después que sí, en tu caso sí, que tienes el trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Pero luego lo que voy a decir es que, y eso pasa a menudo, sobre todo, bueno, con gente adulta, después fue como, ahora búscate la vida. Y antes había encontrado un podcast hecho por 2 hombres en Reino Unido, que los dos tienen TDAH y los dos también son neurocientíficos. Y es un podcast graciosísimo, que pasan la mayoría del tiempo insultando uno al otro, pero luego siempre sacan datos y estudios y hablan mucho de la parte científica de TDAH y entrevistan también a otra gente que tiene TDAH y eso me ha ayudado bastante. Entonces, empecé con él porque es coach de temas de TDAH. Entonces hicimos unas sesiones, pero luego el pobre tío, y no sabe español, entonces puedo hablar de él tranquilamente, con mucha transparencia, un desastre. A la hora de organizar, de quedar, cancelando, cambiando, no llegaba a las citas, entonces como, a ver, igual necesito otra solución. Entonces preguntaba al psiquiatra y tal, y seguimos en contacto, y bueno, y luego me ayudaba con herramientas y me dio contacto de alguien especializado, una psicóloga en Barcelona, que solo trabaja con gente que tiene TDAH, ella también tiene TDAH, entonces eso fue un poco mi proceso. Y luego, claro, como trabajando en temas de comunidad, en tecnología y tal, es que la gente que tiene dudas, que quiere ayudar, que tal. Entonces, como, vale, para ayudarme durante mi proceso, me hubiera gustado haber tenido más recursos para entender qué es lo que me estaba pasando, que igual no es nada personal, si es así para mucha gente. Entonces empecé mi propio podcast entrevistando gente del mundo cloud, mundo Kubernetes sobre todo, pero que hay gente que tiene TDAH, porque notaba que o es una de 2 cosas, una mezcla de los factores, ¿no? Que o es, yo creo que está bastante claro que es una comunidad más abierta, ¿vale? Respecto a la parte de TDA, TDAH y también a gente en el espectro de autismo y tal, o que el propio trabajo invita o es más, no sé, adecuado para gente con ese tipo de perfiles o trastornos. Y es ahí también tengo que reconocer que es por haber escuchado podcast de gente tecnológica hablando de otras cosas, pero durante las entrevistas salió que tenían TDAH y gente que fue diagnosticado también como adultos, pero una de las personas fue Jackie Grindrod, que es Developer Advocate en AWS, y hablaba abiertamente de su TDAH en una entrevista, y luego me puse en contacto con ella y tal para entrevistarle y tal, y fue muy interesante, ¿vale? Porque a la hora de hablar con cada persona te das cuenta que sí, que tiene, aunque tengas ciertas cosas en común, luego hay otras cosas que no, pero sobre todo es para quitar un poco el estigma y también eso, que es como todo en la vida, si hay 2 personas que han pasado por unas circunstancias bastante únicas, siempre ayuda a estar en contacto con esa gente porque entienden de verdad qué es lo que te está afectando. Sí. Igual, como yo le digo a mi hija siempre, en el microscopio nadie es normal. O sea, porque no, o sea, yo soy disléxica y lo supe toda mi vida, pero cuando empezás a hablar con la gente, todos tenemos. Si no lo tienen es porque no fueron al psicólogo. Yo siempre Porque digo, todos traemos una tara
de nacimiento y solo hay que encontrarle y sacarle partido La a eso. normalidad no existe. Entonces, a mí me gusta hablar de estos temas porque capaz no hay una etiqueta que te defina, pero hay características que podés ver reflejadas tuyas en otras personas que aprendiendo las estrategias te pueden ayudar a resolver cosas que te molestan o que querés mejorar. Entonces, aunque no estén diagnosticados nuestros oyentes, hay mucho que aprender porque en el microscopio nadie es normal, Y, todos y tenemos algo. seguro, y seguro que más de uno se siente identificado, porque ¿cuántas veces, Bar, has olvidado una reunión porque estabas inmerso en una tarea y se te ha ido el santo al cielo? Eso es muy curioso, porque el TDAH, una de las cosas que solemos hablar es el tema de lo que se llama el hiperfoco, hyperfocus, ¿vale? La capacidad de estar muy centrado en algo durante un tiempo como sin límites, sin fin, pero luego también la parte de estar muy distraídos, tal, en Mm. donde lo que se llama también el tema de time blindness, de ser ciego al tema del tiempo, que al final no te das cuenta eso, y luego pierdes algo, o llegas tarde, o llegas súper mega antes, demasiado, con demasiado tiempo antes de algo. Entonces es otra vez, una parte es aceptar quiénes somos y cómo somos, y luego sí, si hay margen de mejora, margen de corregir, y luego cada uno tiene el derecho de o comentar esas cosas abiertamente, o si no quiere, que no pasa nada. Hay empresas y empresas, familias y familias, amistades y amistades, y es decisión de cada uno cómo quiere compartir esa información o no. ¿Tú lo dirías que sería como un caos organizado, desde el punto de vista de alguien que te ve desde fuera y dice, esto es muy caótico, pero en tu mundo está todo en su sitio? Sí, yo diría que sí, que para muchos de fuera es que ven, sí ven como, pero también dirían que quizás no podrían hacer tantas cosas distintas como las hago yo, porque Ujú. a veces cuesta muchísimo explicar a qué me dedico, además en España, y es como, ¿y te pagan por hacer esto? Es que sí, me pagan bien, pero sí, la verdad es que he llegado a este punto con 37 años y por algo será. Bueno, yo he de reconocer que tengo más de 40, no voy a decir la edad porque está mal visto, pero a raíz de esta conversación que tuvimos hace un tiempo también, yo hice varios test online, 6 para ser más exacto, y en los 6 me ponía, tienes muy alta probabilidad de tener TDAH. Y empiezas a enlazar cosas que te pasan en tu vida, ese caos desorganizado, mi mujer cuando entra en la habitación, esto es un caos, pero si me tocas algo ya me pierdo. Y entra esa ansiedad y frustración, decir, yo tenía todo organizado, pero desde el punto de vista de alguien de fuera, lo ve caótico. O el abrir muchos melones. Empiezas a hacer proyectos que lo has comentado antes y o ese riesgo a quiero hacer este proyecto pero esta es la envergadura que me lleva mucho tiempo realmente empezar a hacerlo, ¿no? Ese last minute o dejar las cosas para el último Mm, momento para sentir la adrenalina de hacer cosas también sería... sí, eso es muy buen algo de lo que acabas de comentar de la procrastinación, que otra vez es algo que no solo afecta a gente que tiene TDAH, ¿vale? Que no estoy diciendo esto. Pero lo que pasa es que por la necesidad, falta de dopamina, lo que pasa a mucha gente, hay un youtuber que se llama Casey Neistat que hizo un vídeo sobre TDAH hace no tanto, que se llama Creative Poison, Veneno Creativo, y habla de eso, de al final hay una, cuando se habla del estrés siempre tiene como esa parte negativa, pero el estrés, si lo llamamos estímulo, deja de ser negativo, ¿no? Entonces, para tener ese estímulo y la sensación de actividad y de estar como en cierto flow, es sano tener cierta presión. Es que, vale, que tengo un deadline, que hay que entregar eso en algún momento, que hay ciertas expectativas. Lo que pasa es que hay una línea entre un estrés, un estímulo sano, y luego de la sensación de sobrecargado, de que tienes demasiado a la vez. Y eso es lo que a mí me ha afectado muchas veces por haber abierto como varias frentes simultáneamente, de tener un evento aquí, una entrega de un proyecto, que estamos haciendo un vídeo para un cliente, que tengo que hacer no sé qué, y voy a viajar en 2 semanas. Y todo se junta y lo que sí pasa es que
este caos a mucha gente, bueno, y a todo el mundo no es sano, pero a otra gente no sería aguantable. Pero para una persona con TDAH, por eso también es que cuando se habla de trabajos como adecuados o más interesantes, de ser paramédico, de estar en entornos con cierto estrés, porque es justo en esos entornos que para otra gente sería demasiado estresante. Una persona con TDAH es como, boom, que estoy en mi zona, que estoy en la mejor posición. Entonces, para mí, ser autónomo a nivel profesional, que me permite estar haciendo varios proyectos simultáneamente, que unos que tienen que ver con una cosa, hacer proyectos en inglés, hacerlo en español, hacerlo aquí, hacerlo allá, es algo que me encanta. Pero para mucha gente sería demasiado estrés. Y volviendo a lo que mencionabas hace un rato del TDAH y la industria informática, vos decías que hay como mucha gente, no sabes si es porque ¿por qué pensás que es un lugar que viene mucha gente? Yo creo que la diversidad en informática siempre es bienvenida, pero capaz hay otras razones. Sí, yo creo que sí, como industria es más abierta que otros sectores quizás, pero, pero también yo creo que la verdad es que es curioso porque después de haber hablado con tanta gente, porque eso, ya ahora en el podcast llevamos ya 12 capítulos y también hicimos una charla en CubeCon en Detroit, hicimos una mesa redonda hablando de ello y casi toda la gente del público o tenía TDAH o tenía familiares am, que lo tienen. Entonces, no sé, es que yo creo que vosotros que sois más, porque yo no soy informático, ¿vale? Nunca he picado código en mi vida, que es algo que a veces extraño un poquillo, pero desde la parte técnica no sabría decirte, porque respecto a la parte de recibo de estímulos, yo creo, igual estando, es que las pantallas hasta qué punto pueden ser también una fuente de estimulación, no sé, os devuelvo la pregunta. ¿Por qué creéis vosotros que hay tanto solape entre gente que tiene TDAH y gente que trabaja en el mundo de la informática? Uf, yo no sabría qué contestar, pero sí es cierto que es el campo donde más gente veo con TDAH o trastorno obsesivo compulsivo. Mm. Sobre todo, al menos, no sé, la multitarea y el multitasking a nosotros es parte desde las tareas de Jira cuando tenés un proyecto organizado a cuando no tenés un proyecto organizado, esa cantidad de cosas que tenés que gestionar en tu cabeza o con tus compañeros, capaz que ayuda a la gente que puede tener muchas cosas en la cabeza a la vez. A mí el multitasking me cuesta mucho y lo pasé muy mal cuando me hacen cambiar de contexto rápidamente de una cosa a la otra y a veces tenés compañeros que van y vienen y vos... Sí, y ahí eso es algo, eso lo que acabas de comentar me encanta, porque es algo que, claro, en mi cerebro parece súper normal que estamos hablando ahora de eso y luego alguien me llama y empecemos a hablar de hip hop de los 90 y de repente estoy hablando con no sé quién sobre la salsa picante que voy a empezar, que de hecho voy a empezar fabricar salsas picantes, pero claro, a la persona con otro tipo de cerebro hacer cambios tan radicales de una cosa a la otra, es que no, eso no puede ser. Yo Pero no lo que, puedo. sí, yo voy viendo el ejemplo, claro, las pestañas, es como en mi cerebro hay 50.000 pestañas y puedo hacer clic en cada una cuando me dé la gana y no me cansa cambiar de tema. Sí. Pero ¿Y para otra gente es normal que sí. cómo enlazas? A mí, yo tenía un problema que era, estabas hablando de mi gato negro y de repente te salía, oye, pues esa chaqueta negra, no sé qué, y la gente decía, pero ¿de qué estás hablando? Y tu cabeza va a otro ritmo y va enlazando palabras con Sí, ideas que tienes. sí. Con eso es como, oh, gato negro, mala suerte o quizás buena. Oh, ¿has visto el Matrix? Hace tiempo que no he visto el Matrix. ¿Y Keanu Reeves qué está haciendo? ¿Es músico? Oh, la cuarta Matrix no me gustó. Pero ¿cuál es una película que sí me gusta? Entonces vas Sí. así. Pasan 15 minutos que parecen que han pasado igual 15 segundos y te das cuenta, hostia, que todavía no he empezado lo que tenía que hacer. No sé si a vosotros os pasa... No. pero lo que voy a decir ahora. Algo muy típico en mi caso. Empiezo a escribir un email,
adjunto todos los archivos, todo el mundo que tiene que estar en copia está en copia, no sé qué. Pasan 5 horas, vuelvo a mi email y veo que todavía no lo he mandado. Es como, y a veces, 5 horas, o a veces igual 4 días. Que te das cuenta porque me escriben, oye, ¿cuándo nos vas a mandar esto? Y estoy pensando, pero ya lo mandé. Y luego he hecho un vistazo y la verdad es que no lo hice. Entonces, Sí, cosas así. Otra cosa también es que por este motivo, llegando a la parte más de herramientas, qué es lo que se puede hacer, claro, una cosa es que a mí me ayuda mucho es lo que se llaman body doubling, ¿vale? En el sentido de que tienes a otra persona que te ayuda a decir que, vale, durante 20 minutos yo tengo que hacer esas 3 tareas que ya sé que no me van a costar, entonces quiero que estés disponible cuando empiezo y cuando termino. No es que me tienes que ayudar ni nada, es solo para asegurar que las haga, ¿vale? Entonces, eso es algo que me ha ayudado mucho de, vale, cada día intento organizar, elegir las 10 cosas que menos me atraen y entonces las hago a primera hora de la mañana. Es decir, escribir los emails, mandar no sé qué, actualizar esto, mandar esa factura. Todas esas como las tareas cotidianas aburridas para asegurar que estén ya hechas, siempre las hago por las mañanas. Y así después puedo hacer cosas igual más interesantes o más apasionantes o que más me llama la atención. Pero eso sí es algo porque antes lo hacía igual a las 3 de la tarde, a las 8 de la noche y tal, y es mucho más caótico y cansa mucho más. Entonces, eso es algo que me ha ayudado. Luego hay otras cosas como herramientas digitales, to-do list, Evernote, no sé qué. Es que he usado tantas y suscripciones ¿Y y no. eso realmente te ayuda? Porque mucha No. gente hace to-do list y nunca las sigue en su vida. Las hace, No. las setea re lindas y después se las olvida. Y hay gente, tanto gente con TDAH como gente que No, no. Pero no, sí, gente. pero como gente con TDAH, como tenemos ese complejo que lo hacemos fatal, entonces como, vale, si pago por esa aplicación, lo que sea, y luego lo que pasa, y es muy frecuente, que igual durante 2 semanas, 3 semanas, a tope respetando, siempre usando la herramienta aplicación, y sin querer, de repente, ¡pum!, dejado. Y te das cuenta una semana después, oh, la rutina que había establecido ahora no la estoy siguiendo. Eso pasa un montón. Y bueno, entonces, otra vez, cada uno tiene que buscar las soluciones que mejor le funcione. Pero por eso también es que cuando yo hablo con gente que tiene TDAH o gente recién diagnosticada, que si no tienes una parte de ser autoamable, en inglés self-kindness, olvídate de medicaciones, de terapia, de lo que sea, pero si entras con tendencias de autocastigo o lo que sea, no vas a llegar muy lejos, porque vas a estar estancado echándote la culpa por cosas que cuestan cambiar. Es que el cambio de 180 grados normalmente cuesta mucho llegar a este punto. Los seres humanos en general, cambios muy, muy grandes cuestan más Y a esfuerzo. veces no hay que cambiar, es simplemente embrace yourself, aceptate como sos Sí, y las cosas que te cuestan, como decís, hacerlas de la mañana, hacerlas súper conscientes sí. y las cosas que te gustan, disfrutalas y yo qué sé, no sé. Así, pero no podría estar más de acuerdo. Y también con eso también es que con el tema de ser abierto con que sí, tengo este trastorno o lo que sea, no estoy diciendo que así tengo permiso para no trabajar bien. No, 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 no. Te lo estoy diciendo para que sepas si hago algo que igual parece un poco raro o lo que sea, que puede ser por TDAH o puede ser porque Bart es un tío raro, ¿vale? Que ambas cosas podrían valer tranquilamente. Pero solo para que sepas, si me dices, oye, no entiendo por qué estamos hablando de buena suerte y de repente me estás hablando de Keanu Reeves y la cuarta película de Matrix, pero bueno, es sobre todo para ser más transparente y también invitar a la gente a preguntar y entender mejor por qué pasa eso. Así que sí, pero otra vez, es un proceso para cada persona, es un mundo Vos y cuando trabajás en equipo, por ejemplo, les decís a las personas con las que estás trabajando, mirá que yo X, yo Y, o simplemente, bueno, cuando se presente la
oportunidad porque hay algo que les parece raro, les comentás. Buena pregunta. La verdad es que depende. Hay casos y casos. Si estoy con alguien como mega tradicional o lo que sea, no voy a mencionarlo, ¿vale? Voy a decir que soy una persona muy creativa o con mucha energía, no sé. Pero es que me da mucha pereza tener que explicar o dar, porque van a decir, ¡guau! Trastorno, estás loco. O eso no existe. ¿What? O no eres ¿sabes? Entonces es como, no, a veces tiene sentido, a veces no. Entonces, según el caso. Pero, y con el tiempo más, ¿vale? Después del diagnóstico, antes del diagnóstico, como no sabía, pues no decía nada. Pero luego con el tiempo y tal, a mí es un poco, es para ayudar a la otra persona a entender por qué trabajo de esa forma o lo que sea, o también que por qué siempre meto a mi compañero en copia, que trabajamos juntos y tal, y me ayuda también con la organización de las tareas y tal. Entonces, esa persona siempre va a estar en copia para que esté encima de las tareas que tengo que hacer, y si tienes cualquier pregunta y quieres asegurar que me dé un recordatorio o lo que sea, yo tengo la suerte y el lujo y el privilegio de poder trabajar con alguien que me ayuda también. Con lo que decía antes, que las tareas como mandar facturas, hacer gestiones con Hacienda, impuestos, las cosas que más odio hacer, tengo a alguien que me ayuda Pero a hacer. eso es perfecto y yo creo que eso es algo que tenemos que replicar más en los equipos de trabajo, o sea, tener diferentes personas que hacen diferentes cosas. O sea, yo soy súper organizada y súper estructurada, pero ahí me sacás de mi estructura y quedo como, ok, necesito un tiempo para recalibrar. Por favor, procesando, déjame reacomodar mi agenda, no me digas que mañana tengo que ir a dar una charla a Tanganica porque te voy a decir que no y me voy a enojar. Y hay gente que vive feliz y lo hace y lo disfruta y son formas diferentes de hacer las cosas y lo genial es encontrar esas compatibilidades con personas diferentes para tener gente en el equipo que mañana puede ir a una charla Tanganica sin estresarse y gente que tengan las cosas un poco más ordenadas y ya está. Sí. ¿Tú cómo crees que la inteligencia artificial te podría ayudar? Tener tu asistente virtual que haga una trazabilidad de tus tareas, que sea capaz... Oh, eso fijo. Y la verdad es que tampoco he investigado mucho, pero yo creo que, bueno, pero tengo mis dudas, porque seguro que esas empresas que están haciendo las aplicaciones maravillosas de organizar nuestras tareas que parece que no sirven de nada, igual hay una empresa ahí, hay una startup para mejorar esa parte. Yo creo que sí, sí, es como preguntando sobre todo, pero eso no es solo algo que afecta a la gente que tiene TDAH. Por ejemplo, el tema de las estimaciones, ¿vale? La inteligencia artificial es capaz de predecir o decir, vale, para hacer esta tarea necesitas mínimo 5 horas, o no sé. No sé si conocéis el autor Cal Newport, que es informático, pero escribe mucho del tema de la concentración, la atención, y es muy, muy bueno, y todo muy bien estudiado. Y habla de el tema de las estimaciones. Una estimación, si piensas que va a ser media hora, va a ser 1 hora mínimo, ¿vale? Siempre o el doble o más. Entonces, eso sí me ayudaría, porque a veces, por eso también es que enamorarte del empiezo, el arranque de un proyecto, porque piensas que, guau, ¿qué va a ser? No sé qué, sin darte cuenta de todos los otros factores que van a entrar, el tiempo que tendrás que dedicar haciendo quizás tareas o conversaciones que no te interesan tanto. Yo creo que la inteligencia artificial, con la gestión del tiempo, podría ser útil. Sí. Y una pregunta, y hacer, por ejemplo, vos que decís que empezar las tareas es lo divertido. Por ejemplo, puede ser una buena estrategia agarrar una tarea y partirla en muchos pedacitos, así tenés muchos empezar y es más fácil terminar. Este, Sí, es lo que acabas de decir. Yo aprendí cuando empecé a trabajar en empresas tecnológicas de tema de Scrum, que al final es, vale, no vamos a hacer un proyecto waterfall, sino trabajar por sprints. Entonces, para entender, para llegar a este final, hay que, lo que has dicho de las piezas, hacerlo en piezas más pequeñas para no tener la sensación de, wow, es algo inalcanzable o no voy a ser capaz de llegar hasta el final.
Y también es que, por eso también es que a veces como, vale, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que escribir un email a no sé quién, pero para hacer este email tengo que hacer otras cosas antes, entonces es para unpack, es como separar un poquillo de algo más grande, romperlo, dividirlo en piezas más pequeñas Y y más concretas. eso es más concretas. Porque la otra cosa también, a la hora de explicarme a los demás, claro, en mi cerebro igual queda súper mega claro, pero luego dices, oh, es que, ¿pero qué me estás contando? Entonces, antes es como hacer un ensayo de, vale, si le digo no sé qué, va a quedar claro. Entonces, es como hacer ese filtro anteriormente para que todo esté más ordenado y más fácil de entender. Mm. Y una pregunta, por ejemplo, no sé, creo que en eso soy bastante opuesta, porque soy muy organizada. Entonces pienso en estrategias que uso que me ayudan a organizarme, ¿no? Y una de las cosas que me gusta hacer es time blocking, para decir hoy, como vos decís, elijo las tareas que voy a hacer y me bloqueo el calendario. Ahora estoy grabando el podcast, después voy a almorzar y después voy a grabar unos videos de YouTube y después tengo reuniones y está todo en su cuadradito y esto es lo que voy a hacer hoy y no lo pienso y empiezo, termino y sigo hacia adelante. ¿Eso es algo que le puede agobiar a una persona con TDAH o es algo que Es, Mucho. mucho? yo diría que bastante. Mm. Pero también es que gente que sabe y quiere organizarse, quiere tener rutinas, pero es que, por ejemplo, es como todos los días voy a empezar haciendo no sé qué, como una mantra o meditación o lo que sea. Mm, Eso igual no, pero saber que en la primera hora del día no debería de mirar redes sociales, eso sí. claro. ¿Vale? Por ejemplo, es que eso es algo de que, vale, entonces antes de empezar el día tengo que desayunar. Igual el orden de las cosas puede cambiar, pero es que si yo empiezo porque yo durante muchos años como me despierto, el móvil está aquí, el teléfono, ya empiezo con Twitter, LinkedIn, no sé qué, Instagram, email, Como conversaciones, todos. WhatsApp, mensajes, y entonces ya estoy en un bucle y con muchos estímulos. Estímulos. Y para mi cerebro está diciendo, guau, qué bien que estoy en un buffet libre de todo, como si fuera un casino digital, ¿no? Y recibiendo muchos estímulos, dopamina. Entonces, eso no es nada sano No, para claro. el cerebro y también generar el- eso es lo que pasa, es que es muy fácil pasar todo el día así. Y si no con el teléfono, con el ordenador, con el chat, con el email, con el Slack, con el tal, con el cual, y cansa muchísimo. Y Entonces, buscar estrategias para controlar los estímulos es una cosa muy importante que hay que aprender a hacer, ¿no? sí, ¿Cómo sí. te afecta irte de vacaciones y de repente pasar del todo a la nada? Es que no lo hago. Sí, eso es un problema. Pero también es ser un poco víctima de muchos años también como autónomo, que las vacaciones como no existen. Entonces, pero por eso también es que dicen que para gente que tiene TDAH, que a veces es sano no hacer nada, o por lo menos intentar. Pero para mí es como lo de voy a estar en la playa 6 horas. A mí me da miedo, es que no me interesa, me parece muy aburrido. Am, entonces, las vacaciones es que no es que tengo que estar todo el día para aquí, para allá o haciendo algo diferente. Pero bueno, es algo que sí cuesta. Pero también es algo que sí sé que tengo que mejorar, porque no es lo de siempre estar activo, de siempre estar disponible, no ayuda. Hay un libro que habla del tema de TDAH, de que es como las personas con TDAH son cazadores en un mundo de granjeros o gente de la huerta. En el sentido de si antiguamente la caza, un estímulo constante de que tienes que estar buscando este animal, corriendo y no va a ser, aunque sea la misma tarea, para llamarlo de alguna forma, siempre hay variedad. En cambio, la huerta es más como de rutinas, de estar todo el tiempo Más haciendo más o menos lo mismo. predecible. Sí, eso es. Los cultivos crecen cuando los cultivos crecen. Sí. Y eso. Entonces es entender que
que nunca voy a ser un project manager alemán de todo medio ordenado. Y tampoco tengo que exigirme a ser así, No. porque no va a pasar. Pero en cambio, buscar unos ajustes para sobre todo no acabar muy cansado. Es decir, que mm, sí, tengo mucha energía, todo el mundo me lo dice, pero también necesito descansar y Obvio. desconectar. Y el burnout, me imagino que es mucho más difícil de verlo en gente con TDAH que, como vos decías, en gente neurotípica, ¿no? Porque tenés ese estímulo total todo el tiempo y cómo sabés que estás entrando en un burnout. Muy buena pregunta. Yo creo que he estado en momentos de burnout más de 3, 4 o 5 veces en mi vida, pero sin darme cuenta, sin nombrarlos. Como, no. Solo es que tengo mucha carga ahora, es que tengo mucho que hacer, que tengo tal, pero es que eso no es normal y no tiene que ser así. Y la vida es muy corta. Y es buscar cosas intentar establecer algo de equilibrio. Y hay muchos factores también que entran. Es que la dieta, personas con TDAH, cafeína, azúcar, bueno, y sin hablar de sustancias, que luego también es otro mundo. Pero bueno, es muy fácil porque Dormir. sí, dormir pocas horas y bueno, entonces, pero bueno, luego también otras cosas como el ejercicio es muy importante. A mí me encanta hacer deporte y hacer varios tipos de deporte también, pero es entonces que, vale, según mi forma de hacer las cosas, según mi cerebro, según mis emociones, cuáles son las cosas que sé claramente que me aportan más valor y otras cosas que debería de evitar o por lo menos no hacerlo o tener mecanismos para detectar, oye, igual estoy llegando a un punto que no tiene mucho sentido, tengo que bajar un poco el pistón y el ritmo y cuidarme mejor. ¿Y te has dado cuenta de algún mecanismo que le puedas compartir a la audiencia que estoy llegando al burnout, ahora ya que decís que te pasó varias veces y no te diste cuenta, ¿podrías Sí, darte cuenta ahora? sí, algo que pasa a mucha gente, pero volviendo a la parte de gente con TDAH, con autoestima bajo y con tendencias de ser people pleasers, es que a mí me ha costado y me sigue costando decir que no, como si llega una oportunidad y ser autónomo es peor, porque es que, no, igual ese proyecto va a durar 6 meses, igual el otro 6 años, igual el no sé qué, entonces decir no a las cosas o antes de decir sí, entender qué es lo que me está pasando. Por ejemplo, ahora mismo me está escribiendo una persona que está pidiendo que le haga un vídeo, que le había dicho que sí y ahora se está convirtiendo en un auténtico horror porque no quiero hacer ese vídeo, lo voy a hacer de manera gratuita, voluntariamente y tal, que es por una buena causa, pero cuando yo le dije que sí, había entendido que iba a ser esto. Luego para esta persona me está pidiendo un montón de cosas que es como, a ver, si hubiera sabido que iba a ser así, no te hubiera dicho que sí, que te voy a ayudar. Entonces con los años, bueno, sobre todo esos 2 últimos años, como qué es razonable, realista, cuántos proyectos se puede hacer, a qué precio, no solo el dinero, el tiempo es más importante. Quiero estar con mi pareja, quiero estar haciendo cosas que no tienen que ver con solo el tema laboral. Pero sí, eso es un proceso. Pero esa parte de antes de decir que sí, es como, vale, voy a mirar mi agenda, voy a mirar mi calendario, te lo puedo hacer y que a veces que tendré que decir que no a la gente y si eso es, o es decepcionar a los demás o ponerme en situaciones de riesgo de estar quemadísimo, de entrar en momentos de burnout. Yo la parte de burnout siempre la he visto, a mí, por ejemplo, cuando me ha pasado, es que no deja de motivarte las cosas. No encuentras ese trigger que, oye, hay que hacer esta tarea, sí, pero no me apetece. Quieres tal, y son proyectos que a lo mejor 6 meses antes estarías muy emocionado de empezar a ejecutar. Y ahora de repente ves que tu vida es, no encuentro esa motivación. Y cuando se extiende al cabo de 2, 3, 4 semanas, te empiezas a dar cuenta de algo no funciona correctamente en mi mundo y a mí, por ejemplo, en mi caso siempre ha pasado que he decidido cambiar de empresa. No incluso dentro de la compañía, sino directamente, oye, a otra cosa mariposa y empecemos a ver otros proyectos. Sí, sí, sí.
Pero No, vamos, no, estoy de cosas por ejemplo, cuando que estás como en racha de hacer algo que te encanta y de repente no. Eso me ha pasado también con, por ejemplo, la música. Es que yo soy músico, toco guitarra, batería, bajo y hago ritmos de hip hop. Y durante varios momentos de mi vida, por ejemplo, con guitarra, llegó el momento cuando tocaba entre 5 y 7 horas al día, no me cansaba, me encantaba, y cada vez más. Y de repente, ¡pum!, lo dejo. ¿Por qué? Y es que te gustaba hacer eso un montón. ¿Por qué lo has dejado? Bueno, no sé. Y luego te frustras por haberlo dejado, te estás castigando, pero te da pereza porque no vas a estar al mismo nivel como antes. Es que entras y eso me ha pasado con un montón de cosas. Y entonces te da cierto miedo cuando empiezas de nuevo con algo porque sabes que es bastante probable que lo vas a dejar y luego entrar en este no sé, ciclo otra vez. Así que, pero otra vez, ser consciente de ello e intentar ser amable contigo mismo si no tienes eso de base, todo lo demás va a ser más complicado. yo estoy sacando de aquí, y ahora estaba enlazando el porqué en la tecnología, ¿no? Y estaba pensando, tíos creativos, multitasking, hiperfocus. Y al final son tres características que en el mundo de la tecnología funcionan bastante, bastante bien. Quizás en otros ámbitos no tanto. Y puede ser una de las razones el por qué veamos tanto en nuestro sector, ¿no? Yo estoy de acuerdo y yo creo que también como el riesgo de que algo puede fallar, ¿vale? Que la Mm. gente desarrolladora está con fallos, con bugs todo el rato, que hay cosas que no funcionan, que se rompen en producción, el efecto demo de que bueno, si eso no va bien y muchas veces no. También, porque claro, al ser una persona una persona no técnica, pero que en un mundo muy técnico, lo que a mí me di cuenta hace años que el tema que me atrae de la informática es la innovación, de haciendo cosas por primera vez. Y haciendo cosas por primera vez, obviamente, a riesgo, ¿vale? Que no va a funcionar. No todo va a funcionar. Y también en un mundo que al final el sector, hay mucho movimiento, empresas que salen, empresas que desaparecen, nuevas tecnologías, cosas que rompen. Algo que yo creo que es algo que a mí me gusta y yo creo que otra gente que también tiene TDAH, quizás hay un vínculo ahí también. ¿No decía Avicii, What kills me makes me feel alive? Aquello que me mata me hace sentir bien. Sí. Entonces, mira, estaba pensando que yo creo que de forma encubierta, cuando he hecho entrevistas, y me está saliendo de esta reunión, yo siempre digo, nada más empezar, yo tengo tres cosas que pueden ser un problema o una ventaja, depende de la compañía y la cultura que tienen. Y creo que lo digo de forma encubierta, que es, si me tienes haciendo lo mismo 12 meses, me aburro y me voy. Si me tienes 12 meses en una oficina y no estoy viajando, me aburro y me voy. Y no sé trabajar si no es bajo presión. Y ahora me estoy dando cuenta de, coime, pueden ser factores de decir, mira, de forma encubierta le pasa Yo todo tengo esto. lo mismo, pero no creo que no tengo TED. Yo simplemente tengo culo inquieto. Pero puede ser hiperactividad, ¿no? Al final. Ansiedad y hiperactividad tengo, pero soy demasiado ordenada y lineal. Pero una pregunta, ¿y la gente que es neurotípica o no tiene trastornos de déficit atencional, hiperactividad, qué le aconsejas? ¿Cómo ayudar a sus compañeros que se dicen que tienen este trastorno? Porque a veces yo me he visto, yo tengo una amiga que tiene TDAH y antes que fuera diagnosticada, que la diagnosticaron el año pasado, yo siempre, pero tenés que organizarte, tenés que hacer calendarios, y la pobre se tiraba de los pelos, porque trabajábamos juntas mucho, y yo la veía sufrir, y ¿cómo no se organiza esta mujer? Y con el tiempo empezamos a hablar y empecé a entender mucho más del trastorno de déficit atencional y lo que conlleva, y me sentía súper mal, porque le estaba pidiendo que metiera un círculo dentro de un cuadrado, o sea, pobrecita, y creo que hay muchas cosas que podemos, no sé, aportar y ayudar a la gente que está con nosotros en los proyectos, ¿no? Buena pregunta. Yo creo que primero es ser abierto y no juzgar y no tener conclusiones ya como prefabricadas de, entonces eres así o entonces no sé qué, que cada caso es un mundo, entonces
si esa persona lo está diciendo, es una posición vulnerable también, entonces respetar eso y si quieren hablar de ello, pues adelante y... entonces en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Te diagnosticaron de joven o lo que sea? Pero entender que para esa persona llegar al punto para comentarlo con los demás es algo que le ha costado, seguro que ha sufrido en varios momentos. Entonces, respetar que detrás de esta etiqueta que hay mucho que se puede entender o no entender. Entonces, sí, desde un punto de respeto y ser abiertos, que yo creo que eso como base es lo más importante. Otra vez, cada caso es muy distinto. Ni hemos comentado la parte de la medicación, que es algo muy personal en cada caso. Y porque comentarios de, "Guau, que no has tomado tus pastillas hoy, ¿no? Es que eso hace mucho daño. No decir eso, porfa. Am, pero sí, sobre todo, y eso, saber que esa persona, claro, que hemos hablado un poco de las ventajas, desventajas, y a veces las ventajas también son las desventajas y al revés, ¿no? Pero buscando el equilibrio en los equipos de gente que tiene o mucha creatividad y muchas ideas diferentes y mucha energía, con un balance con gente más ordenada, más lineal, que esas habilidades complementarias dan la riqueza que es la diversidad de las empresas y por eso apostar por iniciativas y empresas que ayudan a cada persona, da igual el cerebro que tenga, a mejorar, a conseguir los resultados que está buscando y ayudándoles a contribuir de la mejor forma posible. Entonces, otra vez, yo tengo el lujo de que pago a gente a hacer las cosas que no quiero hacer. Eso no significa que no tengo que hacer cosas que a mí me gustaría delegar. Am, pero bueno, es buscar esas fortalezas que tiene cada uno y ser transparente. Y yo creo que la gente con TDAH, siendo como muy abiertos de que eso se me da fatal, si estás buscando a alguien que pueda hacer eso de esa forma, puedo intentar hacerlo, pero probablemente mejor buscar otra persona. Pues mira, yo voy a cambiar de tema, que vas a decir, este ya me ha cambiado. Por ejemplo, la película que más taquilla está viendo en estas últimas semanas tiene un color rosa, todo el mundo ha visto Barbie, 145 millones de producción, 1000 y pico de recaudación, y da la casualidad que la directora de la película tiene TDAH. Sí, sí. O sea que el éxito también Eso, puedes llegar eso a sí, tenerlo. claro, eso es curioso también porque tenemos los ejemplos de gente hiper mega famosa, ambiciosa, gente emprendedora. Si buscas gente famosa con TDAH, es curioso también que Ryan Gosling, uno de los actores, también tiene Mm. pero bueno, tenemos esos casos. Luego también es importante tener en cuenta que gente que está en la cárcel por X motivos, gente con problemas con drogas, hay los dos extremos, de gente de Mm. mucho éxito y luego también mucho sufrimiento. Entonces es entender que todavía la ciencia no es exacta, que es un rango que quizás vamos a ver más casos en el futuro por el tema de redes sociales y mucho tiempo con pantallas y sobreestímulo. Podría pasar, no sé, pero lo que sí está claro es que faltan más estudios, faltan más manos a la obra de averiguar cómo se manifiesta y qué tipo de tratamientos están disponibles. Volviendo al tema de la medicación, cambia totalmente según el país. Ahora hay una escasez de medicaciones para el TDAH tanto en Estados Unidos como en Canadá, como en Reino Unido. Va cambiando mucho según el país, estigmas culturales, muchas cosas que entran, pero por eso, sobre todo es ser abiertos, que sea una conversación continua. También algo que no hemos comentado, que genéticamente se nota que familiares o temas como de herencia, cuando yo empecé con el proceso de diagnóstico, hablando con mi padre, me dijo, pues yo también soy así. Y la verdad es que tenemos bastante en común. Y entonces, otra vez, es algo
que no vas a tener la verdad absoluta leyendo 5 minutos en Wikipedia o en TikTok o lo que sea. Que nadie se pone experto. Y hablando de eso, ¿tendrás algunos recursos para dejar al final que le podemos dejar a la gente para que lea? Vos me comentabas que tenés un podcast y no sé si tenés algunos libros o algunos recursos que podamos dejar en la descripción del episodio para recomendar. Sí, la persona como más famosa en el mundo, vamos a decir, de psicología y psiquiatría es Russell Barkley, pero a mí me cuesta mucho porque me parece un tío muy aburrido, Pasa. pero saca conclusiones interesantes. Entonces, buscando como el resumen de él sería interesante. Pero luego eso, que sí, el podcast al final para mí es que he hecho que se llama ADH Me, ADH We. Ese nombre, ¿por qué? Porque al final es algo muy personal, muy individual, pero luego también el poder del colectivo y la comunidad de gente que tiene TDAH. Entonces el podcast es para que la gente tenga un espacio donde pueden contar sus historias, porque después de hacer la mesa redonda que hicimos en KubeCon en Detroit, también con alguien de AWS, Farrah Campbell, que cuando llegamos a la parte de preguntas y respuestas, igual 50 personas se levantaron la mano, la gente presencial y luego la gente también online, es que no había tiempo para seguir la conversación. Pero nos dimos cuenta de que eso ayuda a la gente que después de la mesa nos dijeron, oye, yo creo que tengo TDAH o me diagnosticaron de joven. Entonces me di cuenta de que sí, hay más espacio para más conversaciones, en donde si yo puedo echar una mano a gente que quiere contar su historia, porque luego también es que, volviendo a lo de, si alguien en mi empresa me dice que tiene TDAH, el podcast en sí es una manera, porque es público, que la gente puede compartir eso con sus compañeros, compañeras, familiares y tal, para que vean, no sé quién, y además, toda la gente que estoy entrevistando es gente successful, con carreras profesionales maravillosas, que están haciendo cosas muy guays, pero a toda la gente también ha sufrido. Por eso digo, si alguien dice que tiene TDAH, hay algo de autodescubrimiento, de paciencia, porque there's no silver bullet, no vas a clavar todo en el primer intento. Entonces son las cosas para tener en cuenta. Así que eso, hay otros podcasts también, el podcast de ADHD Adults Podcast de UK. Y la verdad es que recursos en español, es que he leído mucho más en inglés sobre el tema y es algo que cada vez está creciendo más, pero todavía es que me dijo el psiquiatra que cuando empecé a recibir tratamientos para el TDAH, me dijo que en España que todavía hay muchos médicos que no creen en el TDAH en el caso de adultos. Wow. En el caso de niños sí. Entonces, no fue mi caso. Así que los niños con TDAH se curan y ya está, nunca más lo tienen. Eso es como, eso desaparece con el tiempo. Que a mí me encantaría que... Los padres sí. que tienen niños con TDAH no se preocupen, Desde ya eso, crecerán. ya con 14 años se pierde y ya está. Pero bueno, que eso. Así que sí, a nivel de recursos hay bastante. Hay también gente en Instagram muy graciosa, gente que con TDAH, pero que usan el humor para sacar los temas y me identifico bastante con esta tendencia. No. Sí, está bien. Entonces voy a hacer una colección de todas esas cosas que me contaste, las dejo en la descripción del episodio para que la gente que quiera consumir más contenido puedan ir. Y no sé, Guille, ¿tenés alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Lo dejamos ir a Bart? Yo creo que es un tema muy interesante, podríamos estar horas y días hablando, pero bueno, hasta aquí llegó nuestro episodio. Sí. Muchísimas gracias, Bart, por venir a charlar con nosotros. Gracias a la audiencia por escucharnos hasta el final. Gracias, Guille, por otro episodio. Y nos vemos en 2 semanas en otro episodio del podcast de Charla.